Miami, Miami Dolphins, Miami Dolphins. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaré el día a día en la actualidad del único campeón con temporada perfecta en la historia de la NFL en la conferencia americana, los Miami Dolphins. Para no dejarlos con una semana más sin su podcast, acompáñenme en esta edición para desahogarnos, para que saquemos nuestras frustraciones, nuestro lamento por el accionar que ha tenido el equipo de los Dolphins en esta temporada 2025, donde sigue de capa caída. Todas las noticias que han surgido desde el juego contra los Chargers, post-Chargers hasta la fecha, y por supuesto todo lo que vendrá, porque vaya que deberían de venir movimientos conforme se acerque la fecha límite de intercambios. En este primer bloque, pues quiero desahogarme con ustedes y también espero sus comentarios, ya sea en YouTube o en cualquiera de las plataformas donde se encuentre este podcast o en la página web somosdolphins.com sobre el accionar del equipo. Este juego contra Cleveland, si lo vemos en el calendario en primera instancia, parecía que era de uno de los objetivos que tendría el equipo en cuanto a triunfos se refiere. ¿Por qué? Por la situación en que vivían los Browns, por cómo el equipo pues de alguna manera se estaba reconstruyendo y siendo honestos, pues se suponía que era un flancito, por llamarlo de alguna manera, sin faltarle al respeto al equipo de los Browns. Sin embargo, fue todo lo contrario, fue una situación bastante vergonzosa, a no ser de lo que ustedes me digan, lamentable, preocupable, desastroso, humillante, deshonroso. Póngale el adjetivo que usted quiera a la derrota contra los Browns, que fue de 31 puntos a 6. Una primera parte donde, si bien no anotaron touchdown, como sucedió en todo el partido, pues de alguna manera el equipo se vio por momentos llegar a territorio enemigo. En este partido, en esa segunda mitad, me recordó esas épocas que a lo mejor para algunos de ustedes pues no la van a recordar tanto o probablemente sí, como lo fue la temporada del 2004. Un equipo totalmente desanimado, indisciplinado más no poder, como ha venido siendo como sello de la casa de Mike McDaniel en su etapa como entrenador en jefe de los Dolphins, y sobre todo con la capa caída. Y eso es algo que yo se los he dicho en otros episodios del podcast, no puede perdonarse por más que el equipo esté mal. Puedes ganar, perder o incluso empatar, como ha sucedido en esta temporada en el juego contra Packers y Dallas, pero el no entregarte al máximo, eso es algo inadmisible que yo no les perdono a mis equipos, y en esa segunda mitad contra los Browns eso mismo sucedió. En 7 series ofensivas que tuvo el equipo, 3 fueron intercepciones. Una de ellas al inicio de la segunda mitad fue para pick six y por supuesto que sentenció el partido. Pero más allá de esta situación, se ve un equipo sin motivación, desordenado. Y aunque los reportes recientes han dicho que McDaniel no ha perdido el vestidor, las acciones dicen más que 1000 palabras. Y vemos a un equipo que, siendo sinceros, ya no se ve, sobre todo en el lado defensivo, que el mensaje de los entrenadores, el coordinador defensivo, les llegue a todos. Estamos viendo una situación muy similar a la del 2004, donde el equipo terminaría dentro del top 4 en cuanto al ranking en el draft de la siguiente temporada, y donde seleccionaron a Ronnie Brown dentro de ese top 5 del draft. Entonces no me sorprendería viendo el accionar de este equipo si se mantiene esta tendencia, sobre todo el tener a Mike McDaniel como entrenador en jefe de la franquicia, que este equipo en lo que resta de la temporada a lo mucho pueda ganar 1 o 2 partidos más en este año. Y la pregunta que supongo todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas, se hacen: ¿por qué Mike McDaniel se mantiene? ¿Por qué los Dolphins no generan ningún cambio en la posición de gerente general, entrenador en jefe y mariscal de campo? La respuesta es muy sencilla. Todo esto es obra y gracia del dueño del equipo, Stephen Ross. Stephen Ross es el encargado de generar pues toda esta inercia negativa que ha mantenido este equipo desde que tomó gestión de la franquicia en el año 2009. Sabemos que se tarda mucho en tomar decisiones, pero esta yo creo que está completamente consensuada, en el sentido de si el equipo se termina de derrumbar,
que lo haga por completo. Esto corre un riesgo muy importante para la franquicia cuando quieran empezar un nuevo proceso, porque si no se dan los cambios de manera próxima, cuando se llegue el momento de buscar a un nuevo entrenador en jefe, de buscar a un nuevo gerente general, un nuevo proyecto, nadie lo va a querer tomar. ¿Por qué? Porque el dueño no conoce el honor, no tiene vergüenza deportiva, no le importa humillarse y que el equipo se termine de colapsar sin que él haga algo, que se mantenga en status quo. Eso es inaceptable, y más en una disciplina como lo es el fútbol americano. Entonces, a mí sí me enoja en este aspecto, porque si bien hay jugadores y talento de manera individual, tanto en el lado defensivo como en el lado ofensivo, como conjunto este equipo no tiene rumbo, está sin pies ni cabeza y con una directiva totalmente desperdiciada por todos estos años que han tratado de construir desde el 2019 hasta la fecha. Vemos un producto totalmente desfasado, donde no hay cimientos, donde los jugadores que eran los que se esperaba que pudieran obtener pues ese respaldo y que cargaran con el peso de este equipo, simplemente no han podido verse reflejados y que el equipo fuera competitivo. Al contrario, estamos de lo peor en toda la liga y justamente por eso estamos dentro del top 3 de cara al draft del siguiente año. Bastante desolador. Y sobre todo, los entiendo a ustedes como fanáticos de esta franquicia, de la camisa que estoy utilizando, porque hemos esperado durante 6-7 meses para el inicio de una nueva temporada, donde a diferencia de otras ligas y otros deportes, no es semestralmente o cuatrimestralmente, es literalmente te tienes que esperar una larga sequía, donde se tiene una vez por año la actividad de estos equipos para que te muestren esta actitud. Eso es bochornoso, lamentable, y por supuesto aquí vamos a estar, por eso estoy aquí frente a ustedes, para que nos desahoguemos juntos y que me dejen sus comentarios, porque verdaderamente no es justo todo el apoyo, el respaldo, el cariño, el respeto, los viajes que realizan de aquí de México, de Latinoamérica o de Europa, o cuando el equipo vaya a España, de diferentes puntos donde ustedes apoyen a este equipo. No se merece el trato que nos está dando esta organización, y sobre todo la incompetencia de un dueño donde simplemente no puede rodearse de gente que sepa de este deporte y que le brinde a ese equipo ganador que tanto el dueño espera como nosotros, porque la historia sí lo dicta. Desde el 70 hasta el 2002 este equipo fue competitivo, pero del 2003 hasta la fecha hemos sufrido para ya ni siquiera llegar a playoff, ganar un partido de fase final y por supuesto ganar la división, algo que ya tiene 15 años y que lamentablemente se va a cumplir el año 16, porque en este año parece poco probable que pueda romperse esta decisión. En este segundo bloque del programa, pues tenemos que hablar sobre los rumores, sobre la situación que viene en el equipo. Los Dolphins han estado pues en esta temporada muy mal en cuanto a resultados se refiere, y diversos jugadores han estado en la órbita sobre posibles intercambios antes de la fecha límite, que es el próximo 4 de noviembre del 2025. Jugadores como Devon Achane, Jalen Waddle, Bradley Chubb, el caso de Jalen Phillips, Matthew Judon e incluso se habla de Minkah Fitzpatrick son algunos de los nombres que podrían ser servidos como moneda de cambio antes de esta fecha. Los Dolphins activaron esta semana a Greg Dulcich de la escuadra de prácticas al roster activo, mientras que colocaron a Darren Waller en la lista de lesionados, donde se perderá los siguientes 4 partidos luego de sufrir una lesión en el pectoral contra los Cleveland Browns. La situación de Miami luce agobiadora, y sobre todo porque la novela con esta película de terror que viven los Dolphins en el 2025 ha tenido un nuevo capítulo con las declaraciones de Tua Tagovailoa sobre por qué no tuvo tantos targets con Jalen Waddle, y donde al final el mariscal de campo de los Dolphins dice que no lo podía ver. ¿Qué les digo, muchachos? Una nueva historia, una nueva situación. Yo sé que muchos ya desean que se acabe la temporada y comparto con ustedes, pero pues ni modo, así nos tocó estar en este año y solamente nos queda seguir apoyando y reportando como sucede cada semana. La previa de la semana.
Llegamos a la previa del fin de semana. Los Miami Dolphins van a visitar a los Atlanta Falcons en el duelo de la semana número 8 de la NFL. Los Dolphins llegan con una victoria y 6 derrotas en los primeros 7 partidos, mientras que el equipo de Atlanta llega con récord de 3 ganados y 3 perdidos. Los Dolphins son desfavorecidos por 7 puntos y medio, con las altas y bajas de 44 puntos y medio. La serie histórica es a favor del equipo de Miami al obtener 9 triunfos por 5 derrotas. Sin embargo, de los últimos 5 partidos de esta rivalidad, los Falcons han ganado 3, incluido el más reciente, la temporada del 2021, donde derrotaron a los Dolphins en el Hard Rock Stadium 30 puntos a 28 en la última jugada de este partido. Los Dolphins, lamentablemente, no se ve por dónde puedan solventar esta situación debido a la ineficiencia que se ha marcado mucho en este inicio de la temporada, o ya prácticamente media temporada después de este partido, donde no han podido detener el juego terrestre. El pass rush es inexistente, aunque tienen grandes nombres y la salud se ha mantenido de manera pues estable en esta posición. Y en el lado ofensivo, la ausencia de Tyreek Hill y en términos generales las formaciones que tiene este equipo para atacar se han visto predecibles. Ejemplo de ello es que las intercepciones que ha tenido Tua Tagovailoa en momentos definitivos, como fue el caso contra los Bills de Buffalo y la primera del partido pasado contra los Browns, fueron rutas que ya las han implementado, y lamentablemente para el equipo de estos Dolphins luce por momentos predecible ante esta situación, donde parece que la imaginación que en algún momento nos llegó a maravillar y a destacar para esta ofensiva de los Dolphins al mando de Mike McDaniel ha quedado desaparecida. Vamos a compartirles unos numeritos para que pueda brindarles posteriormente las claves de este partido, y por supuesto esperar que los Dolphins nos brinden una agradable sorpresa en este partido contra los Falcons. Vámonos con la ofensiva de estos dos equipos. Este análisis va a estar basado en dos partes. Primero la ofensiva y después la defensiva. En el lado de los Dolphins, uno de los puntos a destacar obviamente es los puntos por juego. Mientras que los Dolphins promedian 20 puntos por partido, los Falcons promedian 18 puntos por partido. Esta cantidad es, en el caso de los Falcons, el número 28 en la liga, en el lugar 25 de los Miami Dolphins. El total de yardas ofensivas por juego que tienen estos dos equipos a la ofensiva, los Dolphins promedian 293.3 yardas por juego, que lo ubica en el lugar 29 de la liga, mientras que los Atlanta Falcons promedian 376, colocándose dentro del top 10 en el séptimo lugar. En las yardas por pase aéreo, estamos hablando que los Dolphins promedian 200 yardas por partido, que lo ubica en el lugar 29, mientras que los Falcons se ubican con 239.7 en el número 10 en toda la liga. Respecto al juego terrestre de yardas por juego que generan los Dolphins, es de 92.4 yardas por partido, ubicándose en el lugar 29, mientras que los Atlanta Falcons tienen 136.3, ubicándose en el lugar número 4, mientras que en las terceras oportunidades los Dolphins han logrado el 40.5% de las ocasiones, ubicándose en el lugar número 13, mientras que los Atlanta Falcons tienen el lugar número 9 al promediar el 47.3%. Entonces, basándonos en el lado ofensivo de estos dos equipos, queda clara que una de las virtudes que ha tenido este equipo de Atlanta en estos primeros 6 partidos de la temporada que llevan en el año 2025 es una ofensiva equilibrada, sobre todo apoyándose mucho en el juego terrestre, con la participación de Bijan Robinson y por supuesto de Tyler Allgeier, sobre todo este último, que parece no va a estar disponible en el partido al estar en la lista de lesionados de esta semana, y con estatus cuestionables parece que podría estar disminuido. Esperemos ver el reporte de lesionados el día de mañana previo al partido, si el equipo lo logra activar o si lo deja descansar frente a un rival que ha mostrado poca
eficiencia al detener al juego terrestre adversario. Por parte de los Delfines de Miami queda clarísimo que la ofensiva ha decaído en todos sus aspectos y la imaginación, el juego terrestre que no lo han logrado implementar, y más por la ausencia de Tyreek Hill, que hoy en día ha sido notoria porque todos los defensivos adversarios se enfocan en De'Von Achane, el jugador para mí más importante que tiene el equipo en esta campaña. Ha demostrado que si logra neutralizar o minimizar el impacto de Achane, el equipo pues luce predecible, cotidiano, 3 y fuera, y poco a poco así van ganando las batallas de los equipos adversarios para tratar de imponer su estilo de juego, y por supuesto que el equipo de Miami se vaya derrumbando de pies a cabeza. Entonces queda claro que en los números de la ofensiva, cuáles son una de las claves, es que utilicen el juego terrestre, y por supuesto con los receptores que hoy en día tiene el equipo de Atlanta, puedan aprovechar la endeble defensiva secundaria con la cual cuentan estos Miami Dolphins. Sin embargo, uno de los temas a considerar en este partido es la incursión de Captain Kirk en este partido, quien parece ser que va a tomar la titularidad en este partido ante la lesión de Michael Penix Jr., que sufrió la semana pasada en el domingo por la noche contra los San Francisco 49ers, donde salió adolorido en la parte final del partido. Esta situación puede cambiar alguna situación, sobre todo en el juego aéreo, porque en el caso de Penix había tenido cierto patrón para lanzarle mucho, sobre todo a Drake London, a Kyle Pitts, y por supuesto utilizar como válvula de escape a Robinson. Sin embargo, jugadores como Kyle Pitts podrían también elevar más su estatus de juego, y sobre todo por Darrell Mooney pueden verse favorecidos con este cambio de mariscal de campo, donde pudieran tener mayores targets y oportunidades en el partido para que logren ingresar a la zona de anotación. Veremos cuál es la transformación de esta ofensiva de la mano de Captain Kirk en este partido del fin de semana. En el lado defensivo de los dos equipos queda claro, con los siguientes números que les voy a proporcionar, cuáles son las fortalezas de cada uno de estos equipos. En el lado defensivo, igual con los mismos rubros, los puntos recibidos por partido que reciben cada uno de estos dos equipos. Miami se ubica en el lugar 29 al recibir 29.3 puntos por partido, mientras que los Atlanta Falcons se ubican en el lugar número 9 en toda la liga al recibir 20 puntos por partido. Las yardas totales recibidas, Miami recibe 363 yardas por juego, ubicándose en el lugar 26 en toda la liga, mientras que el equipo de Atlanta se ubica en el segundo lugar con apenas 265 yardas, .2, mientras que las yardas totales Miami recibe 203 yardas, ubicándose en el lugar número 11, mientras que los Atlanta Falcons es la mejor defensiva en este rubro al solamente recibir 141 yardas por partido en los 6 juegos que llevan hasta el momento. El juego terrestre y sus yardas, los Dolphins es la peor defensiva de toda la liga, como todos ustedes saben, al tener un promedio de 159 yardas para el equipo adversario, mientras que los Atlanta Falcons también reciben su cantidad de yardas, como en este caso son 124, ubicándose en el lugar 19 en toda la liga. En cuanto a sacks se refiere, creo que es la lucha más pareja que hemos visto en esta competición, donde los Dolphins han generado 14 sacks, mientras que los Falcons 15 sacks. Miami ubicado en el número 21 en toda la liga, mientras que el equipo de los Falcons se ubica en el número 17, y donde se diferencia mucho en esta defensiva es en las intercepciones, donde Miami solamente ha podido conseguir una intercepción, ubicándose en el lugar 29, mientras que el equipo de Atlanta se ubica en el lugar 10 con 6 intercepciones. Esto que nos deja en entrevista, que el equipo de Atlanta se ha fortalecido mucho en tratar de que las ofensivas sean unidimensionales. Por el tema aéreo no va a funcionar, y si el equipo de Miami insiste por esta vía, claramente va a tener las condiciones de perder, aunque la situación climatológica no va a ser un factor porque se juega en un domo. El juego aéreo de Miami, con la baja de Hill y sobre todo con la baja de Darren Waller, que salió lesionado
con una lesión en el pectoral que incluso fue colocado en la reserva de lesionados, como se comentó previamente. Esto va a originar que esté disminuido el juego aéreo de Miami, ubicándose como Jalen Waddle y Devon Achane como los jugadores principales, además de un Malik Washington que tuvo pues un volumen alto en cuanto a las recepciones se refiere la semana pasada en Cleveland. Entonces sabemos de antemano que este equipo luce predecible y ante la ineficiencia que ha demostrado en la ofensiva y con el potencial que tiene este equipo de Atlanta, sobre todo en los juegos de local, donde de los 3 partidos que lleva ha ganado 2 y ha perdido 1. Ese juego que perdió fue dramático hasta la última jugada, mientras que los otros 2 se han visto dominantes y con un promedio de más de 30 puntos, por más de 25 puntos por partido. Entonces le ganaron a Buffalo de manera convincente y contundente, y por supuesto ese triunfo contra los Commanders. Yo creo que este equipo de Atlanta puede mantener esta tendencia a pesar de las bajas que tienen en este partido, porque no solo es el caso de Allgeier, como les había mencionado, la baja de Divine Deablo y de Jalen Walker y Billy Bowman, el novato, son claves en esta defensiva, sobre todo la de Walker y la de Divine, porque estos 2 jugadores apoyan mucho en el pass rush, apoyan mucho en la coordinación, y en el caso de Divine se junta mucho con Caden Ellis en la parte intermedia de los linebackers, donde forman ese dúo sólido para tratar de neutralizar el juego terrestre, mientras que el caso de Walker era uno de los novatos que estaba teniendo impacto en la defensiva, sobre todo en el pass rush, con 1.0 sacks en el partido, y sobre todo que se había visto de mejor manera que su otro novato, James Pierce Jr., el pass rush de los Bolts de Tennessee, que a mi compañero Marcos tanto le gustaba. Veremos cómo puede contener Miami al equipo de los Falcons, sobre todo en ese front 7, que si bien no van a tener a 2 piezas claves, sobre todo en el caso de Divine y de Walker, vamos a ver qué tanto impacto tiene Leonard Floyd y sobre todo Pierce en ese pass rush, donde Miami se ha visto que no tiene la capacidad de detener a los equipos adversarios, y donde si le empiezas a ganar las trincheras prácticamente tienes la mitad del boleto en cuanto al triunfo se refiere dentro de tu bolsa. Mientras que en la defensiva secundaria, Javier Watts, este profundo defensivo que ha tenido un buen impacto con esta defensiva, definitivamente va a ser un hombre a considerar, y no me sorprendería que fueran a utilizarlo para dobles coberturas, incluso cubriendo a Jalen Waddle junto con los esquineros que ellos lleguen a tener, para tratar de minimizar y que este equipo sea unidimensional, porque al no poder correr de manera eficiente y utilizar de manera constante el juego aéreo, va a provocar los errores que hemos visto con Tua Tagovailoa en estos partidos, sobre todo los 2 más recientes, donde ha generado 3 intercepciones por partido. Entonces, si los Falcons logran imponer su ritmo, parece poco probable que los Dolphins puedan obtener su segundo triunfo de la temporada, y por el contrario, finalizando el partido el próximo 26 de octubre, es muy probable, o casi un hecho, porque insisto, los partidos hay que jugarlos, que los Dolphins sumen su 7ª derrota en esta temporada, y por supuesto que esto siga alimentando los rumores de los intercambios a los cuales se ha especulado diversos medios de posibles jugadores puedas estar viviendo su última etapa con los Miami Dolphins en los siguientes días. Déjenme sus comentarios para ver qué es lo que esperan de este equipo, y por supuesto qué le parece la decisión que ha tenido el dueño de los Dolphins de mantenerse un status quo donde no le importa si el equipo se termina por derrumbar mientras esté en un lugar alto en el draft. ¿Les parece una buena estrategia o simplemente está viendo por sus intereses de incrementar su patrimonio a costa de un equipo donde no tiene rumbo y donde se va en picada, y donde lamentablemente de la edición 20 del Super Bowl a la 60 que es en esta temporada, solamente en 2 años han podido estar en la antesala, y en la antesala me refiero al juego de campeonato de la AFC, y eso ya sucedió desde hace más de 3 décadas. Los amigos, familiares, conocidos, los Dolphins se nos están yendo, y este equipo no ha vuelto ya ni siquiera digamos a un juego de campeonato, ya no ha vuelto a ganar un partido de playoff. Y eso es muy triste.
Gracias por acompañarme en esta edición del podcast. No olvides suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en la siguiente semana, en esta semana, porque créanme, vamos a estar ya con equipo completo para tratar de analizar todo lo que nos dejó el partido contra los Falcons, por supuesto lo que vendrá en el partido contra los Baltimore Ravens en semana corta y por supuesto las reacciones de este partido donde podría finalmente llegar a estos cambios que hemos estado solicitando, pero esto será tema para otra edición del podcast. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente edición. Fins up. Somos Somos Dolphins. Dolphins.